Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Adelante, maestro Videgaray. Gracias, maestro San Cristóbal. Inventando mamadas con Jordi, estaba Marta Higareda. Cuando llegó la calaca y le dijo, ya no digas tanta chingadera. ¡Ah, qué bonita quedó! ¡Qué bonita quedó la calaverita de esta La calaverita de Marta Higareda. Bienvenidos a La Corneta Extendida. Saludos a Jordi y a Marta, Marta, esto es sin dolo, esto es con gusto, te admiramos, pero sí, ya no digas. No, y disfrutamos todas las chingaderas que inventas y que dices, de verdad te agradecemos. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a zambullir de lleno en las diferencias culturales entre el Día de Muertos y el Halloween. Es que es muy popular y es muy divertido el Día de Muertos. No llega octubre y ya lo hemos mencionado en el radio, lo vamos a platicar el día de hoy. Es la excusa para hacer fiesta, para echar desmadre, para disfrazarse. Pero hay un trasfondo histórico muy interesante, tanto en la tradición de Halloween como en la tradición de Día de Muertos, que bueno, a lo mejor ya se ha ido perdiendo un poco en ciertas ¿Me vas a dar mi Halloween? Fíjate que yo más aquí bien me voy a meter todo el Halloween. Dame mi Halloween en la corneta. No seas así, ¿qué te cuesta? Bueno, te voy a sacar la calabaza de Halloween para que te asustes primero y después ya si quieres hablamos de dulces. Oye, bueno. la historia de la calabaza, esa que le tallan está con buena, un cuchillo, le abren los ojos y así le ponen una vela adentro. Es interesante, ¿no? Yo me sorprendí mucho de descubrirla. Fíjate que es una historia muy curiosa. ¿La quieres oír ahorita o te da miedo o te da frío? Siento frío. Bueno, se supone que había un tipo por ahí, pero ¿por qué les voy a contar yo esto si tenemos un experto? Espérate, tenemos a alguien que sí sabe de esto. Tú eres experto en decir mamadas, igual que Marta Higareda. Sí. Igual que tú. Bueno, no sé si tú en decirlas o en hacerlas, porque me encantan las que dices, habría que ver las que haces. No, hombre, las que hago son una maravilla, pero ya pongámonos serios y educados porque nos acompaña Aván Flores, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y además historiador del arte por la UNAM. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. ¿Perdón? ¿Te llamas Aván, maestro? Sí, así es, Aván. Sí. Ok. ¿Y ese nombre qué onda? ¿Nunca lo había? Sí, yo tampoco. Pues es un nombre extraño. Realmente nunca he tenido un tocayo, ¿no? Nunca me ha tocado decirle a alguien, tocayo, ¿cómo estás? O algo así, ¿no? Pero es un nombre... Qué triste y qué chingón al mismo tiempo. Pues sí. Así nadie te puede salir con la mamada de tocayo, ¿qué onda? Sí, y además justo pues es interesante porque se adquiere uno un sentido como de unicidad, ¿no? Como de algo único, porque pues nunca te toca así de decir, ay, Aván, ¿cuál de los dos? No, pues nunca en mi vida me ha pasado eso. ¿Y te han dicho, ay, mira, tienes cara de Aván? No, tampoco. Qué bruto, güey. O sea, todos estos años y ahora sabes lo que va a pasar, güey. No le hagas caso, Aván, por favor. No. Lo que sí... perdón, maestro. Me pasa mucho es que, por ejemplo, mi esposa, que seguramente nos va a escuchar en algún momento, siempre dice que tengo nombre de terminación verbal, ¿no? Entonces me dice jugaban, tiene toda la razón. ¿Cuál todos, no? Entonces, pues ahí ya es algo que me ha ido acostumbrando. Ahora sí que los años ya me han dicho de todo, ¿no? Así de Alan, Adán. Alguna vez me dijeron Alberto, ¿no? Que nunca supe de dónde salió del Aván al Alberto, pero bueno. ¿Y qué significa Aván? ¿Cuál es el origen de tu nombre? Digo, ya nomás de metiche. Es un nombre persa que significa el dios del agua y el arte. O sea, es el dios del agua y el arte. Entonces, por eso ahí un poco mis papás decidieron ponerme ese nombre. Y hoy que estamos hablando del Día de Muertos, imagínate cuando estés en la cajita de respiraban, pero ya no. Ahora está muerto y ya se. Vamos a hablar del Día de Muertos, pero Aván. Déjame metichar tantito porque me da mucha curiosidad. Nunca había oído el nombre de Aván. ¿Tus hermanos? ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana. ¿Y cómo se llama? Ella se llama Pame, o sea, no es Pamela, es Pame, que es un nombre huichol que significa grande. Ok. Órale, Pame.
Pero pues todo el mundo piensa que es Pamela. Sí, o sea, tus jefes eran bien clavados, por lo que puedo ver. Sí, un poco. Sí les gustaba como buscar algo único, particular, ¿no? Entonces, pues no hubo un tercer hijo, sino quién sabe cómo le hubieran puesto, ¿no? Exacto. ¿De dónde se hubieran sacado el nombre? Pero bueno, ¿y tú tienes hijos? No. Perdón. La cara le está callada. Qué pinche chismoso, güey. O sea, además de todo, bien metiche, güey. Quiero hablar del tema. Avan me cae muy bien y todo, pero bueno, ¿qué le querías preguntar? No tengo hijos, pero si le tuviera hijos también les pondría un nombre pues no tan común. Sí les pondría algo así como... entonces sí te gustó. ¿Qué se te antoja? ¿Robocop? No, pues quizás algo así como Coca-Cola, ¿no? Ay, perdón. Coca-Cola. No, es cierto. Okay. No. Más bien sería como algo como Ainhoa, ¿no? Algo parecido. Ainhoa. Sí, fue a niña. Muy bien, bueno. Pues entonces ¿Cómo te dicen tus amigos, Avan? No, ahora déjame hacerlo yo, güey. Que la chingada contigo, cabrón. No, ya, pues, vamos al tema. Hablemos del Día de Muertos, Avan. ¿Cómo te dicen tus amigos, chingada madre? Hablemos del tema con un carajo, el señor historiador maestro Avan, con varios doctorados y demás, y nosotros metiéndonos con tu nombre. Vamos a hablar del Día de Muertos en México, que es una de las tradiciones, yo siento, más bonitas, más folclóricas, más vistosas y que más nos distinguen alrededor del mundo. Esta celebración que pues es para recordar a nuestros ancestros, pero háblanos un poquito de los orígenes, de dónde viene el Día de Muertos y la celebración en México. Sí, claro. Pues fíjate que realmente es muy interesante como la historia del Día de Muertos, porque generalmente se toma como una celebración que proviene desde la época prehispánica, ¿no? Y es muy probable que realmente esta celebración se haya como construido en el siglo XX a raíz de una serie de costumbres que ya existían en México, tanto desde el siglo XIX como también en la época colonial vinculadas al cristianismo. A ver, espérate tantito. Estás echando por tierra mucho de lo que yo pensaba que sabía del Día de Muertos. ¿Dices que es una cuestión del siglo XX, así de reciente? Es que realmente muchas de las tradiciones, costumbres que tenemos, ¿no? Fueron creadas en el siglo XX para crear nuestra idea de identidad. ¿No? La identidad nacional. Al principio del siglo XX se inventó el cempasúchil, por ejemplo. Seguramente. José Guadalupe Posada fue el inventor del cempasúchil. Fue cuando hubo un comercio con China, ¿no? Y entonces realmente los chinos nos trajeron el cempasúchil, ¿no? ¿Eso es neta? O sea, no es cierto. No, no nos confundas, Avan. Vamos a desinformar, cabrón, el día de hoy. Aquí. Desinformaban para la corneta. Desinformaban. Okay. No, para nada. Pero lo que sí pasa es que realmente desde el siglo XIX, ¿no? Cuando se da la independencia de México, existe un gran problema que realmente definir qué es lo que se acaba de crear, ¿no? Es decir, definir qué es aquello tener identidad que se hace, que es México, ¿no? Es decir, antes era la Nueva España, ¿no? Y demás, pero cuando ya se separa de este territorio de Europa, ¿no? Pues la gran duda es qué es lo que se acaba de crear, ¿no? Y entonces surge todo un proceso para definir a México, tanto en cuestiones de lengua, de historia, de territorio, ¿no? Y también de las costumbres que ¿Y esto incluye el Día de Muertos? Y esto incluye al Día de Muertos, porque realmente antes, ¿no? En la colonia y en el siglo XIX, lo que se celebra mucho es, como se dice, ¿no? El Día de Todos los Santos, que el Día de Todos los Santos realmente tiene que ver con esta celebración, en la cual el día de hoy hay 7,000 santos registrados en la religión católica. 7,000. O sea, 7,000 personas que les hicieron cosas horribles, sufrieron, los mataron, desollaron, yo de niño quería ser santo. O que, digamos, esos son los mártires, ¿no? Pero también hay santos por inteligencia, ¿no? Por las contribuciones que hacen a la iglesia. Y entonces justo, pues, no caben los 7,000. ¿San Jasmeo por qué fue santificado? Perdón. No. ¿Sabes tú esa historia? Que nos las puedas contar. ¿De San Jasmeo? ¿O Sangoloteo? ¿El cabezón? Zambuto era el cabezón. Zambuto, ese era. Sí, Zambuto, perdón. Era africano. Bueno, entonces, esta tradición del Día de Todos los Santos, eso sí tiene que ser europeo, ¿no? Y eso justo es católico. Es creado, digamos, justo en Europa, que se da esta celebración en la cual todos los santos que no tienen un día en el calendario se festejan ese día, y está muy vinculado también con la idea de la creación o sobre todo de dar ofrendas a las ánimas, ¿no? Que se encuentran sobre todo en el purgatorio, y esta ofrenda es una idea sobre todo en la cual puede acortar el tiempo que está la persona en el infierno, ¿no? Y se cuenta mucho en el siglo XIX, es muy interesante lo que comentaban hace rato, que
era un día en el cual ya en el siglo XIX había perdido mucho de toda esta presencia religiosa, ¿no? Y era un día de fiesta. Es decir, literalmente hacían fiesta, ¿no? Y se dice mucho, muchos textos comentan que aún las personas como más, que no tenían un poder adquisitivo alto, aún guardaban un poco esta característica mucho más religiosa, mientras que ya las personas que tenían más dinero hacían fiestas y todo, nada que ver con la religión. ¡Qué extraño! Fíjate que yo no soy fan del Día de Muertos, la verdad. No me gusta esa idea de celebrar, recordar a los muertos solamente un día al año. Yo creo que los que se fueron pues, sí, permanecen con nosotros. Por ejemplo, Juan Gabriel no ha muerto, vive en mi corazón. Bueno, está vivo. No sabías, güey. Dice su manager que está vivo. Ese güey no está muerto, está escondido en algún lado, pero va a regresar. Es como esa idea de que solo un día, que es el Día de Todos los Santos, que es el 2 de noviembre. Ajá. Sí, ¿no? Recordar a los que se fueron me parece que es poco. De 365 días, solo uno. Lo que sí me gusta del Día de Muertos es que es una excusa para beber. Sí. Y esto es lo que tradicionalmente se hace en México. Alguna vez tuve el privilegio de ir a Mixquic, donde se hace una de las fiestas de Día de Muertos más impresionantes y espectaculares de nuestro país. Y el panteón está totalmente lleno de gente hasta la madre. Sí. Y tequila y comida. Y es una cosa muy extraña, porque los muertos, seamos realistas, no están. Están los huesos debajo de la tierra. Pero sí están sus recuerdos y con el alcohol salen más las historias y entonces vuelve a vivir esa persona de alguna manera en los recuerdos y en las historias que se relatan. Creo yo, o siento yo, que ese es el espíritu del Día de Muertos en México. Les cocinan las cosas que les gustaban, entonces sí los recuerdan. Pero solo un día. Bueno, y entonces, maestro, continúe, por favor. Sí, claro. Y entonces, bueno, en ese sentido es interesante esta como fuerte presencia cristiana y un poco como con lo que comentaba, ¿no? Acerca de que la persona no está. Pues también es muy interesante porque justo tiene que ver con la idea de a dónde van los muertos, ¿no? Es decir, una vez que una persona fallece. ¿Tú qué opinas en lo personal, maestro? Nada más quiero vamos a metichar. ¿Tú qué opinas? Yo siento que cuando me muera nada más me voy a ir a la chingada. O sea, voy a dejar de ser y bye. O sea, no me iré a ningún lado. Pero tú en lo personal, pues ¿por qué idea? Justo es algo, yo soy ateo, ¿no? Entonces, pero es algo que ocurre sobre todo en el siglo XX, ¿no? En el cual durante, pues prácticamente milenios, ¿no? La religión estuvo guiando nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y explicando al mundo. Y entonces en el siglo XX, cuando se da esta transición hacia una sociedad más científica, ¿no? Entonces lo que empieza a ocurrir también es que esta creencia de que uno cuando muere va a otro lado se empieza a perder. Y eso es algo que en cierta forma pues también nos da un sentido un poco de extrañeza y un poco de incertidumbre, ¿no? Porque justo desesperanza ante la muerte. O sea, me dejó de existir. A mucha gente le da mucho miedo eso de me voy a la chingada y ya. Porque antes era cuando menos de sabías, bueno, pues voy a ir al cielo, ¿no? Porque me porté bien o al infierno, ¿no? Pero ahora, pues es realmente a la verga. ¿Qué va a pasar, no? O sea, ¿a dónde voy, no? O incluso ahí, ¿dónde está ese elemento que comenta, ¿dónde está, ¿no? la verga? ¿Dónde está? ¿A dónde voy a ir? Está la chingada. Vamos a analizar el habla popular. O sea, te vas a la verga, te vas muy lejos, ¿no? ¿Sí? Cuando te mandan a la verga, es que te fuiste muy lejos. Se lo llevó la verga, es que se fue a un lugar incognoscible. O le cayó. Le cayó la verga. Fíjate que un día, maestro, le estaba yo explicando a mi entrenador de boxeo el concepto de la verga voladora y lo tenía que hacer en inglés, ¿no? Yeah, the flying dick. ¿Y cómo? Entonces está volando por todos. Yeah, and then it just swoops down and takes you. O sea, llega y te cae la verga voladora. Y le pareció graciosísimo al güey. Me dice, están locos los mexicanos. Entonces, bueno, sigamos con tu explicación más sesuda y letrada. Yo quiero hacer una pregunta, maestro. Claro. Tú eres ateo, ¿tú crees que no hay una vida después de la vida? Pues me gustaría pensar que sí hay, ¿no? O sea, justo... No, pues a todos. A mí, pues es que justo es la parte en la cual, pues uno, no sé, cuando pierde a alguien, ¿no? Pues siempre está como esa idea de volverlo a encontrar en otro momento. Y si no, justo, pues está esta desesperanza, ¿no? En la cual, pues... También eso en cierta forma hace único el presente, ¿no? Porque solamente tienes ese momento para vivirlo, para disfrutarlo. Eso. Y pues realmente no te estás como ateniendo a otro momento en el cual vas a ser feliz, ¿no? En otro momento en el cual vas a pues no sé, disfrutar la vida, sino solamente está pues el hoy y el ahora, que eso no implica en cierta manera pues pues causar un libertinaje, ¿no? Por decirlo así, sino que justo... ¿Cómo no? Bueno, pues, dependiendo...
¡Viva el libertinaje, maestro! ¿Cómo no? Vivan Sexo, los drogas y rock and comportamientos roll. licenciosos. Exacto, la lascividad Bueno, desenfrenada. que eso no sería tan libertinaje, ¿no? O sea, realmente eso Tú estás hablando de cosas malas. Sí, Dañar justo a eso. otros. Mientras uno no daña a otro, ¿no? Pues todo, bueno, no todo es permitido, pero pues Te está juro bien. que no Organicemos te voy una a orgía dañar. total. No te voy a dañar, solamente temporalmente. Luego te limpias. Bueno, Oigan, entonces yo tengo una pregunta muy puntual y muy Claro, clara. a ver. El maestro no cree en una vida después de la vida. Sin embargo, los aztecas sí. Ajá, Y creían en un lugar llamado Mictlán. ajá. ¿Nos puedes llevar de la mano a Mictlán? Sí, claro, pues mira, ve, eso es muy interesante también porque implica, cuando hablamos de la muerte, ¿no? También tenemos que hablar de su contraparte, que es la vida. Entonces, la vida realmente se pensaba en la época prehispánica que teníamos 3 almas, es decir, no solamente como en la idea cristiana de que hay un alma, sino lo que nos creaba a nosotros estaba compuesto como por 3 esencias, ¿no? Una se encontraba en la cabeza, que era el tonali, que era realmente lo que hacía nuestro destino, es decir, que tuviéramos éxito en una profesión, que tuviéramos una vida El alma de la cabeza. exitosa, ajá. El tonali. Ok. Y en la cabeza de arriba, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, en donde va- sí, sí. Sí, no. Avan, tan seriecito que llegaste. Es que hay que, lo que pasa es que me está hablando, se está poniendo a nuestro nivel, güey, Se hace está bien. rebajando. Gracias, Claro, gracias. se maestro. está rebajando a la cabecita. La otra alma, Ya no lo corrijas. la Va, otra segunda alma, alma. era se llamaba Teyonía, que esa se encontraba en el corazón y esa sobre todo estaba vinculada a un dios que le daba esta alma y que sobre todo estaba vinculada a la presencia de lo que uno iba a hacer en la vida. Entonces había distintos dioses, ¿no? Dios de la agricultura, para los pintores y demás. Entonces esa deidad te aportaba esa parte en el corazón que iba a ser un Determinaba poco qué lo que ibas a ibas a hacer. hacer, Ujú. efectivamente. Ok. Y estaba también la parte del Ijillotl, que esa realmente era una parte como que daba la energía física que teníamos, que se encontraba en el hígado, ¿no? Entonces quizás haya algunas personas que esa alma ya la tenga un poco, pues, atrofiada. Sí. Yo seguro. O sea, si lo que sea que esté en mi hígado está muerto entre los corajes y el alcohol, o sea, no queda nada de mi hijillotl. Me parece curioso porque estas 3 almas algo me recuerdan a los chakras. Ujú. Sí, hay como una cierta presencia en algunas religiones antiguas, ¿no? Que sobre todo nos llevan a ver como un pensamiento quizás compartido, ¿no? Eso no tiene nada que ver, o cuando más yo creo que no tiene nada que ver con contactos, ¿no? Sino sobre todo quizás a que pues realmente como seres humanos tenemos una estructura cerebral, ¿no? Que podemos crear cosas un poco ilimitadas, ¿no? Pero dentro de cierto límite que nos permite pensar, ¿no? Simplemente pensemos en figuras, ¿no? Todo el mundo creamos círculos, triángulos, cuadrados y no nos podemos imaginar alguna otra cosa fuera de esa estructura, ¿no? Tesseracto. Tetraedro. Entonces justo pues eso quizás tenga que ver con esa parecido en cómo se explica la religión, aunque también hay quienes afirman que eso es prueba de que sí existe otro mundo y que es explicado de distintas maneras, ¿no? Ahí ya hay como distintas posturas en qué uno puede pensar. Pero entonces justo Y están... entonces, Ajá. los niveles, vamos a regresar entonces a ir a introducirnos al Mictlán. Entonces, Sí. estamos vivos, pero luego estamos muertos con Ajá. nuestras 3 almas. Entonces, esas 3 almas, el Ijillotl, ¿no? La del hígado, por ejemplo, podía salir en cualquier momento. Entonces, de pronto, un mal aire, ¿no? O otra sustancia podía entrar al hígado y era lo que nos enfermaba y había una serie de rituales para expulsar esa alma y volverla a traer. El caso de la Teyonía, cuando moríamos nosotros, lo que ocurría es que se reintegraba con esta deidad principal de la que había salido y justo el Tonali era la que se iba a distintos lugares, pero se iba al lugar según cómo fuera, cómo habíamos muerto prácticamente. Entonces había ¿Cómo habíamos básicamente... muerto? O a diferencia del ¿Cómo del habíamos- cristianismo, ¿cómo habíamos vivido? Que Ajá. determina si vas al infierno o al cielo, ¿no? O sea, estamos hablando de muerto en batalla, muerto por enfermedad, Justo, muerto... ajá, eh, según X, como ajá. uno moría, era al lugar al que iba. Por ejemplo, si uno moría justo en batalla para los hombres o había muerto en parto, se iba a acompañar al sol en un lugar que se llamaba justo la Casa del Sol o el Tonatiuh-Inchan. Fíjate qué relación tan interesante que un hombre muerto en batalla o una mujer que muere en el parto son igual de admirados o de Sí. premiados. Me pareció Y se van interesante. al sol. Sí,
Y se van al sol y ahí justo se pensaba que estaban haciendo toda una gran fiesta, ¿no? Los que estaban muertos, o los guerreros que habían muerto en el campo de batalla, acompañaban al sol desde el amanecer hasta el mediodía, y a las mujeres les tocaba desde el mediodía. Pues sí, maestro, excelente aliciente para que te den unos garrotazos de obsidiana en el cerebro y vayas feliz, ¿no? O sea, eso siempre funciona. No, hombre, vas a ver, te vamos a dar un premio bien chingón. Y además ahí tristemente seguimos igual. Bueno, sí. Y además ahí justo podían aún regresar a la tierra, no el alma, que eso es muy interesante, es decir, la idea de que el muerto regresa a la tierra, su alma regresa, ¿no? Como lo pensamos en el Día de Muertos, no se encuentra en la época prehispánica. Es decir, y tampoco se encuentra en el catolicismo, hay que decirlo, ¿no? Si te vas al infierno, no puedes salir del infierno. Si te vas al cielo, tampoco puedes salir del cielo, ¿no? Esta idea, ya te quedaste, te fuiste a un lugar y ahí te quedas. Justo para todo el no hay nada más definitivo que la muerte, ¿no? Ajá. Y entonces, estaba en limbo, ¿no? En el catolicismo, pero bueno, ahorita ya lo cancelaron, justo, ya lo borraron. Uno ya lo cancelaron y tampoco puedes salir de ahí más que con actos piadosos de tus familia, ¿no? Con rezos o purgando justo la pena que te está, digamos, atormentando y que estás ahí, pues prácticamente pagando. Cielo, infierno, purgatorio y limbo. Ajá. Correcto. Bueno, el limbo era para los niños no bautizados, según yo. Sí, los que ahí justo es donde se contaba, ¿no? Que cuando Cristo muere, ¿no? Va a sacar a los primeros personas que estaban, a los primeros padres que no habían conocido la palabra de Jesús, ¿no? Y entonces justo los lleva hacia la parte celeste, porque había muchas personas que no habían hecho nada, ¿no? Y es cuando se abre el cielo y ahí es cuando otra vez podemos todos participar en irnos al infierno o irnos al cielo. Correcto. Pero un poco volviendo a la parte prehispánica, ¿no? Entonces justo como uno moría era a donde se iba. Estaba, como ya les contaba, el Tonatiuh-Inchan, ¿no? La Casa del Sol. Ahí es interesante porque aunque no volvía el alma, uno podía volver transformado. Por ejemplo, los guerreros volvían en forma de colibríes, ¿no? O sea, entonces, renacían de alguna manera. Renacían de alguna forma. Fíjate, qué interesante. Y qué varonil regresar en forma de colibrí para un guerrero. Pues está en forma de chupamirto. Sí, efectivo. Pero, por ejemplo, para las mujeres lo que ocurría es que ellas renacían o más bien se convertían algunas en demonios que se conocían como la tzitzimine, que eran unos como demonios, ¿no? Valga la palabra, ¿no? Que igual no es tan propicia para la parte prehispánica, pero eran unos demonios que además lo que hacían era aprovecharse de los pobres hombres cuando estaban solos en el camino de una forma sexual. Entonces, echándole la culpa a las mujeres siempre con esa inmemoriales. Las mujeres lascivas que nos tientan. Sí, que nos tientan sexual. No, es que iba en el camino y entonces la chichimine me sedujo, ¿no? Pues, y por eso es que me la... Sí, chichimine. La chichimine. Oye, pero fíjate, en todas las religiones hay echarle la culpa a las mujeres. Sin duda. Pero a mí lo que me parece interesante es que hay una garantía de vida después de la vida en esto, que yo no estaba al tanto de ello. Entonces, de alguna manera, había una existencia prometida más allá, ¿no? Sí, y también ayudaba un poco a, como lo comentaban ustedes, ¿no? A la valentía. Es decir, me voy a morir en el campo de batalla, que era algo muy importante porque voy a tener una recompensa en el más allá. Bueno. Y eso tiene que ver también, ¿no? Sin prueba alguna, nada más porque lo dicen los rucos. Pues y ya. Pues como ahora, ¿no? Más bien porque lo dice una figura de poder, ¿no? Pues decimos, pues sí, claro, pues sí, voy y hago esto. ¿Cómo chingado sabes? Ajá, oye, doy mi vida. Pero maestro, no me has llevado al Mictlán. No, aún no hemos llegado al Mictlán. ¿Qué pinche vuelta estamos dando, por favor? Es que es interesante, es contexto, si es el cielo, es el infierno, ¿qué era el Mictlán? Es contexto. El Mictlán justo era a donde iban las personas que habían muerto de una forma común y corriente. Es decir, no había nada en especial. Casi todos nosotros, cuando nos llegue el día, ¿no? Vamos a ir al Mictlán. Y ahí lo que se ocurría es que uno tenía que pasar por 9 pruebas, ¿no? Para poder llegar hasta la morada del dios de la muerte. Hay que recordar que Mictlán... Justo, Mictlán significa, la palabra Miki, ¿no? Significa muerte en náhuatl. Y Tlán significa lugar. Entonces el Mictlán es el lugar de la muerte, así sencillo. De los muertos. Y Mictlantecutli es justo del Mictlán, ¿no? Y el Tecutli, que es señor, entonces es el señor del lugar de la muerte. Y tiene una consorte, ¿no? Una pareja, su esposa, por decirlo de alguna forma, que es Mictlancíhuatl, que el Cíhuatl significa mujer y Mictlán igual, lugar de la muerte. Entonces es la mujer del lugar de la muerte. Y ahí tenían que llegar, pero tenían que pasar una serie de pruebas. La prueba más famosa que conocemos, pues es la del río, ¿no? En la cual tenían que pasar ayudados por su perro Xoloescuincle, y si el perro Xoloescuincle se negaba, ¿no? O si era de otro color que no debía, se iban a quedar vagando en ese lugar sin poder realmente
justamente llegar a su destino final. Oye, ¿y por qué los dejaba el desaparecía. Xoloescuincle? O sea, porque habían sido malos, habían hecho algún daño. El Xoloescuincle generalmente lo dejaba a uno porque había maltratado a perros o a Xoloescuincles en su vida. E incluso es interesante porque esta idea del perro como una deidad o como algo que te ayuda a pasar, como un guía, sigue en muchos pueblos de México. Por ejemplo, a mí me tocó en la zona de Michoacán un día que estábamos haciendo etnografía, mi esposa y yo, y entonces lo que ocurrió fue que vimos que un perro se empezó como a sacudir y la persona con la que estábamos hablando nos dijo, ahí viene la muerte, ¿no? Y entonces pues Michoacán hace algunos años, ¿no? Casi salimos corriendo nosotros, que dijimos, órale, más bien aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Y entonces justo lo que pasó fue que nos dijo, no, y nosotros le preguntamos ¿por qué? Y nos dijo, no, es que mi perro se acaba de sacudir. Y ahí fue cuando dijimos, no, pues aquí está algo interesante, ¿no? Y ya nos contó que la muerte resulta que es muy juguetona, y entonces el perro cuando ve llegar a la muerte, lo que le dice es que apuesta con ella que si cuenta en un solo momento cuántos pelos tiene el perro, se puede llevar a su amo, ¿no? Entonces empieza la muerte contando un pelo tras otro pelo, tras otro pelo, y cuando llega a la cola, el perro se para, se sacude, la muerte pierde la cuenta de los pelos, y de esa manera logra el perro proteger a su amo. ¡Chingón! Y que no se lo lleve. ¡A huevo! ¡Buenísimo! Entonces, cuando veo a mi perro sacudirse, se está sacudiendo a la muerte. Sí, me está salvando. Me está salvando la vida. Sí, justo está otra cosa más que le debemos a los perritos, ¿no? Ahí justo por estarnos protegiendo. Oye, maestro, me llamó la atención que la entrada al Mictlán parece como también extraído de la mitología griega, ¿no? Que estaba Cancerbero y el río Estigio, el perro que te impedía cruzar a llegar al reino de los muertos. Sí, ahí seguramente, bueno, en el caso, como les comentaba, la parte de contactos, no es tan clara. Sobre todo cuando la población, ¿no? Sobre todo de Asia, migra hacia la parte de América en el 30,000 antes de Cristo, ¿no? Es decir, hace añísimos, ya se vuelve a cerrar como este corredor que había, y es muy probable, ¿no? Hay personas que piensan que pudo haber contactos, pero es muy probable que nunca más se hayan vuelto a contactar estas dos partes de una manera significativa, ¿no? Hay una coincidencia. Ajá, simple coincidencia. Sabemos que hay como algunos enclaves vikingos en la parte norte de América, pero estos no cambiaron como la percepción del entorno, como que estaban ahí, aprovechaban recursos, pero no hubo una transformación significativa. Además, la idea de cruzar un río, o sea, un obstáculo es muy simbólica, entonces no me extraña que se haya repetido en diferentes tradiciones. Sí, y además como la idea del agua, ¿no? Un agua primigenia que rodea todos los territorios, ¿no? Sea en Europa, África o Asia, ¿no? Siempre hay un mar inmenso, divino, que uno no sabe hacia dónde llega, pues imagina que algo parecido ha de ser así el cruzar hacia el otro lado, ¿no? Cruzar esa parte. Entonces en el Mictlán están todos los que son, digamos, ordinarios. Gente de a pie, ordinarios. Sí. No pasa absolutamente nada. Entonces ya, el Xoloescuincle te echó la mano, sí te cruzó, ¿y qué sucede? Al final llegas a la novena prueba. Al final llegas con Mictlantecutli, y ahí justo lo que se pensaba, había como distintas versiones, ¿no? Una era que tu alma ya desaparecía, y la otra era que algunos podían volver transformados en mariposas blancas, ¿no? Y que algunas mariposas blancas que vemos como en primavera son las almas de las personas que vuelven en un momento a la tierra para visitarnos, pero aún así no hay como una esencia de la persona, y no agarras a la mariposa y dices, ay, este es Chuchito, no sé. ¿No? O sea, no eran tan vanidosos ni tan egocéntricos los aztecas, o sea, ¿no? Entendían que la muerte era un final, porque esta idea judeocristiana de que vivimos eternamente con conciencia y todo, es como darnos una autoimportancia cabroncísima. Sí, ¿no? Pero además no vuelves, o sea, en la idea judeocristiana no vuelves, te quedas en el cielo. Aquí siquiera vuelves a existir como mariposa a lo mejor, y no eres tú, pero de alguna manera ahí sigues. Entonces hay una tranquilidad en ello. Y de hecho, hay una cuestión cíclica. Nos falta un tercer lugar, ¿no? Que se pensaba en la época prehispánica, sobre todo entre los nahuas que iban, que era el Tlalocan, ¿no? Que es muy conocido, que era el lugar al que iban las personas que habían sido seleccionadas por Tlaloc, por el dios de la lluvia y el agua, ¿no? Entonces todos aquellos que les caía un rayo, que se morían ahogados, que morían de una enfermedad fría,
que se pensaba que era fría, ¿no? Como resfriados o cosas así, iban justo a la morada del Tlalocan, y ahí se pensaba que era un lugar de puro disfrute, es decir, donde uno iba a tener comida, se le iba a pasar como en baile, en fiesta, es decir, es el paraíso al que se pensaba que podía llegar una persona seleccionada por Tlaloc. Los ahogados, los que morían de enfermedades frías. Y a los que les cayó un rayo. Y a los que, bueno, es que sí, si te cae un rayo, pues ojalá y te toque premio, cabrón, porque qué pinche mala suerte. Y también es interesante ahí que el rayo, había personas que sobrevivían y se convertían en lo que actualmente conocemos como graniceros, ¿no? Es decir, las personas que pueden manipular un poco el tiempo, ¿no? Que pueden hacer llover, que pueden hacer que cambie un poco el clima, porque habían sido justo tocados, ¿no? De una manera... por el rayo. Ajá. Sí. Oye, ¿y cuánto de esto sobrevive entonces en el Día de Muertos? De todo lo que nos has platicado, de toda esta tradición, ¿qué tanto sobrevive o persiste en la tradición del Día de Muertos? Pues es que de ahí es interesante porque justo algo que no comentamos no es únicamente la idea de a dónde va la muerte, ¿no? Sino también tiene que ver mucho con la parte de qué festividades se hacen hacia la muerte, ¿no? Entonces conocemos de manera sencilla, ¿no? 3 fiestas que se hacían en la época prehispánica entre los mexicas que tiene que ver con los muertos. Una se llama Tlazochimaco, que es ofrenda de flores, que era entre el 4 y el 23 de agosto, ¿no? Otra se llamaba Chocolhuetzi, que es del 24 al 13 de septiembre, el mes, ¿no? Los meses tenían 20 días en la época prehispánica, entonces era todo un mes que estaba vinculado a la fiesta. Y el otro era la fiesta de Teotleco, que es del 4 al 23 de octubre, y en estas fiestas sobre todo había una distinta presencia de elementos que estaban vinculados a los muertos, ¿no? En la primera, en Tlazochimaco, lo que se hacía básicamente era que al final de la fiesta se ofrendaban algunas cosas a los muertos, comida sobre todo y flores. En la de Chocolhuetzi, lo que se hacía era que se llamaba también a las deidades para que convivieran con uno, ¿no? Y a algunos ancestros. Esas 2 cosas que mencionaste ya están en el asunto del Día de Muertos, ¿no? Ajá. ¿Y la tercera? Y en la de Teotleco es muy interesante porque es la que más estaba cerca de la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Y ahí sobre todo lo que se hacía era que se ponía un altar o como una ofrenda con ramas verdes, se ponían comida y se ponía un tapete de acerrín en la cual lo que se buscaba hacer era llamar a los dioses, y cuando veían huellitas en este tapete de acerrín pensaban que los dioses habían llegado a comer las cosas, ¿no? Y seguramente allá hay eso me lo hacían mis papás con los Reyes Magos, güey. Ponían las huellas del elefante y tiraban el agua. Los renos de Santa Claus. Sí, me hacían esa chingadera. Ya después me hice ateo, ¿no? Se me quitó lo pendejo, pero me hicieron esos juegos mentales horrorosos. Hay una cosa que me está llamando cabronamente la atención. Ajá. Cuando yo era niño pensaba, este es las celebraciones del Día de Muerto, ¿no? El poner el altar y todo lo que hacemos. Es algo, pues, una costumbre muy añeja, que viene de toda la vida. Y de repente llegan a México a las CDMX unos güeyes de Hollywood a hacer una película de James Bond y se sacan de la manga un desfile de Día de Muertos con unas figuras cabezonas. Y hoy en día ya está incorporado. Sí. Y entonces me doy cuenta que lo que yo pensaba que eran tradiciones milenarias, en realidad son cosas muy recientes. Las catrinas de posadas pues son del siglo XIX, de finales o principios del siglo XX, al igual que las calaveras de azúcar, que son algo más reciente. En realidad esto sigue evolucionando, constantemente va cambiando. Y ahorita estamos siendo fuertemente penetrados por el Halloween. Sí. O sea, ya vas por la Ciudad de México y ves símbolos que más bien parecen sajones, que parece que trajimos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, de Europa, y todo el tiempo se está modificando la celebración del Día de Muertos. ¿Tú sientes, maestro, que el asimilar este tipo de cosas que son de otras culturas pervierte de alguna manera el Día de Muertos o lo enriquece? Pues realmente, o sea, no hay tradiciones puras, ¿no? O sea, la pureza que se decía mucho como a inicios del siglo XX, ¿no? Justo para reafirmar la identidad de lugares, ¿no? Pues no existe tal pureza, ¿no? Lo vemos justo con el Día de Muertos. Es decir, es pura verga. Una parte cristiana, ¿no? Tiene pues también evoluciona. un trasfondo prehispánico y justo va cambiando, ¿no? O sea, se van incorporando. Justo el desfile ya es algo que está incorporado, ¿no? Y no existía tal desfile del Día de Muertos. Bueno, eso viene de una película, pero se vio bonito y a la gente le gustó y le pareció vistoso. Y bueno, pues qué mejor que tener algo donde la gente se reúna y de alguna manera sobreviva la tradición, si quieres modificada y evolucionada, pero ahí está, ¿no? Finalmente. Sí. Y hay otra cosa que no he entendido yo, ahora ya hablando de Halloween y la festividad del 31 de octubre. ¿Por qué
el celebrar a los muertos se convierte en una excelente excusa para putivestirse? Pues es que justo... Es que... Para disfraces horrorosos. Cuando Eduardo dice putivestirse, es que las señoritas se visten de gatitas, de pibruja. De momia súper entallada. Pero esto es una cuestión que tiene más que ver, entonces ya vamos de lleno al Halloween, pues. Ajá. ¿No? Sí, eso también pues es interesante porque también está muy vinculado a la parte católica cristiana, ¿no? Es decir, recordemos que el cristianismo, sobre todo después de que cae el Imperio Romano, ¿no? Empieza a expandirse, empieza a entrar en relación con otro tipo de costumbres y con otro tipo de creencias, y es cuando entra sobre todo en relación con la parte de los celtas. Y entonces en el caso de los celtas, sobre todo, ellos sí tenían como una idea de que los muertos podían volver a la tierra, ¿no? ¿Pero de qué manera se benefician los muertos de que las mujeres enseñen las chichis? Pues realmente era, o sea, no era vinculado a que si se beneficiaban o no. Bueno, igual y un muerto puede gustarle, ¿no? Uno no igual sabe qué puede ser. Sí, dicen que cada vez que bostezas un fantasma te mete el chile en la boca. O sea, eso es lo que está sucediendo cuando bostezas. Pero bueno, no, pues los muertos ya no voy a bostezar. Exacto, o tápate la boca. O sí. O sí, también. Pero bueno, los muertos regresan e inciden en el mundo en una cierta noche especial en esta tradición celta. Así es, y entonces justo en esta idea de que regresaban, la idea también es que pues regresaban personas que estaban vinculadas a la familia, ¿no? Pero también regresaban, en este caso, malos espíritus. Entonces justo la idea de disfrazarse tiene que ver con confundir a los malos espíritus y que no lo reconocieran a uno. Correcto. Y que en ese sentido no fuera uno pues atacado por estas personas o por esos espíritus que le podían hacer mal. Es interesante. Manches, no sabía yo eso, es la primera vez que Por eso escucho. se disfrazan las mujeres de zorritas. Pues sí, para que no les caigan los malos espíritus, sí, que les caigan los que quieren que les caigan. Justo, completamente. Y es interesante porque también en México, antes de este arribo de la tradición anglosajona, se hace también fiestas en poblados, ¿no? Por ejemplo, una que me gusta mucho es la de Chantolo, que se hace en Puebla, en el cual las personas también ocupan máscaras, pero ahí tiene otro sentido la máscara, que es un medio por el cual la persona que ha muerto se apodera como de la persona, ¿no? O se hace presente en este mundo, y lo que hacen es hacer una fiesta, y por eso es una parte, digamos, alegre en el caso mexicano, porque lo que está ocurriendo es que están con uno por un día nuestros familiares y uno puede convivir con ellos, puede volver a reír, puede volver a platicar, a comer con ellos, ¿no? Es decir, se convierte como en un momento de vínculo y de convivencia que uno tiene únicamente, digamos, en ese momento del año. Es esta misma idea, ¿no? De traer al ser querido y volver a disfrutar con él o con ella. Justo, completamente. Lo que le gustaba en vida. Bueno, yo no sé si tú conozcas, mi querido maestro, la historia de la calabaza de Halloween, la calabaza esta anaranjada. ¿Tú sabes quién es esa calabaza? Pues justo es Jack, ¿no? Exactamente, Jack el Tacaño, que es una historia que yo no sabía, no conocía y que me pareció buenísima. ¿Nos la puedes relatar? Pues sí, pues básicamente lo que se pensaba es también cómo se va como nutriendo las tradiciones al entrar en contacto con distintas ideas, ¿no? Pero justo cuando entra, según yo recuerdo, en Irlanda y sobre todo la parte de Inglaterra, ¿no? La tradición, lo que ocurre entonces es que justo Jack era tacaño, ¿no? Al final y al cabo cuando se muere, no acaba logrando entrar ni al infierno ni tampoco al cielo. Entonces, no lo dejan entrar en ningún lado por ojete, porque había transado a su familia, a sus amigos, a todo mundo, y además de todo era marro como la chingada, entonces no lo dejan entrar a ningún lado. Y entonces se ve condenado a estar vagando por la tierra, acompañado, en algunos casos dice de un nabo, ¿no? Con un carbón encendido para prender. Un nabo con un carbón. Originalmente no era una calabaza, era un nabo. Imagínate a todos los niños con un nabo, disfrazados de nabo por la calle. O sea, es muy bonito esto. Pero ya después lo cambiaron por calabaza. Curioso, ¿no? Que el nabo acabó sacando la calabaza hacia la tradición de Halloween. Pero curiosísimo. Bueno, no importa. Curiosísimo. Es una de esas cosas. Pero bueno, entonces andaba vagando Jack, el tacaño, con su nabo, con unos carbones y andaba buscando, pues ahora sí que posada o que le dieran algo por ahí. Sí, y entonces justo pues de ahí se convierte ya como en la tradición de poner la calavera, ¿no? Pero falta una parte importante, maestro. ¿Dónde está Jack hoy en día? ¿Si entró a algún lado o sigue vagando? Es que
se pone mejor. Jack anda por ahí deambulando y entonces en uno de los pueblos se mete en una taberna y empieza a beber con el demonio, no sabiendo que es el demonio. Y entonces Lucifer le comunica quién era y le dijo, vengo por ti, güey, por culero, ahora sí te vas a ir al infierno. Y entonces Jack, que ya se había acostumbrado a andar deambulando por ahí, le dice, bueno, órale, va, pero vamos a echarnos una última ronda, ¿no? Y el diablo le dice, órale, va, vamos a echarnos una última ronda. Y bueno, pues ninguno de los dos traía dinero, el diablo no poseía dinero, entonces ninguno de los dos podía pagarla. Y el tacaño reta al malvado a demostrar sus poderes convirtiéndose en una moneda. El diablo dice, va, pues yo soy el demonio. Entonces Jack agarra la moneda y en vez de pagar con la moneda, y que el diablo se lo pudiera llevar, se lo mete en el bolsillo junto con un crucifijo de plata y ahí atrapa al diablo. Y ya con el diablo en la bolsa, lo hace prometer que si quiere salir de su bolsa, pues, para liberarlo, que no lo volviera a molestar en un año. Y el diablo le dice, órale, culero, pero el año que entra regreso por ti, güey. Entonces pasa el año y regresa el demonio. Y esta vez Jack le dice, ¿sabes qué? Pues, necesito nada más algo último de comer antes de irme al infierno. Está bien, me voy a ir contigo. Y le dice al diablo, bájame esa manzana que está hasta arriba del árbol. Y le dice el diablo, puta madre, ¿cómo chingas, cabrón? Órale, va, tu pinche manzana. Se sube al árbol el diablo. El diablo es bastante pendejo en este cuento. Pero el diablo, digo, pobrecito, todo el mundo lo pendeja y lo pincha y lo pelucea. Empezando por Dios. Pero bueno, entonces Jack talló una cruz en el tronco y el diablo no podía escapar del árbol. Y entonces le dijo, órale, cabrón, quito la cruz, la borro, güey. Pero entonces no me estés chingando en 10 años, ¿ok? Y entonces ya, pues le hizo buena la promesa el diablo. Y bueno, Jack se murió antes de esos 10 años. Y llegando a las puertas de San Pedro, pues le dijeron, no, güey, tú no puedes entrar aquí, no puedes entrar al cielo. Entonces lo enviaron al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo tampoco podía entrar. Entonces todavía estaba encabronado el diablo con él. Este cuento me encanta, güey. Entonces le aventó unas brasas ardientes el diablo, que el granjero atrapó con un nabo que traía en la mano que se venía comiendo, y de ahí surge su linterna con la cual vaga por la tierra, Jack. Que después se convirtió en calabaza. Y después esa se convirtió en calabaza, que además, según el cuento que buscamos para esta plática. Que además es interesante porque pervive esta idea del diablo como que le gusta jugar, ¿no? Que le gusta apostar. Correcto, le gustan las apuestas. No tan serio, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros si les dice, tienes que ir por tal, ¿no? Pues dices, no, pues ¿sabes qué? Ya se acabó tu tiempo. ¿Cuál última cerveza? ¿Cuál es manzana? Más o menos tan serio como las diablitas estas chichonas, ¿cómo se llamaban? Los demonios que tentaban a los hombres en la tradición los sucubos y los incubus. No, bueno. En la mexica los tzitzimine. Las tzitzimines. Igual también son como los ¿cuáles son las mujeres demonios? ¿Los incubos o los sucubos? Ya no me acuerdo. Que también te tientan, ¿no? En las noches. A mí es que me una tienten. tentadera la historia de la humanidad. Sí, es calentura, muerte y tacañez, güey. Por lo menos en esta parte. Bueno, entonces hemos aprendido una cosa muy interesante. ¿Por qué nos disfrazamos? ¿Por qué se disfraza la gente en Día de Muertos? Porque también salen los espíritus malos y hay que disfrazarnos para pasar desapercibidos y que no nos hagan daño. Entonces nos disfrazamos de cosas francamente horribles. Se decora con puras cosas tétricas, telarañas, murciélagos, arañas. Hay otra parte del Halloween que a mí me parece interesante. ¿Por qué te tienen que estar chingando a los niños con que les des dulces? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué tengo que estarle abriendo la puerta a una bola de escuincles que ni son míos y gastar mi dinero en darles de comer? Si no nos dan dinero, haremos cochinero. Así gritaban en mi calle. Es. Sí. Trick or treat, de eso se trata precisamente, que es de dónde viene. Pues es que justo ese también viene como de la parte de Inglaterra, ¿no? Y entonces justo también vinculado a la parte cristiana católica, y lo que se hacía también, por cierto, en territorios españoles, franceses y demás, es una costumbre muy europea, se iban ese día pidiendo lo que se conocía, o cambiando un baile, ¿no? El niño se ponía a bailar por lo que se conocía como un pastel de alma, ¿no? Un pan de alma, que era justo lo que hacía como esta parte de un intercambio. Esto empieza a llegar muy fuertemente a Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene una tradición muy puritana, sobre todo en el siglo XIX, pero cuando empiezan a llegar toda la parte de migración, sobre todo de Irlanda, de la parte de Inglaterra en el siglo XX, entonces esta tradición empieza a arraigarse en Estados Unidos, y además también sabemos un poco como lo que ustedes comentaban y también lo que pasaba en la ciudad en México, es que esos
momentos parecía ser como un momento de desenfreno, ¿no? Entonces la idea también de hacer o popularizar esta fiesta en inicios del siglo XX tenía que ver como una idea de controlar todo eso, ¿no? Porque en lugar de que estuvieran haciendo únicamente travesuras, lo que se hacía justo era también como buscar que las personas pidieran, ¿no? Que les dieran, y ya si no daban, ¿no? Entonces dulces, se podía hacer dulces. como, las personas no andaban pidiendo que les dieran. O sea, no perviertas las cosas, por favor. Justo. Más bien era dulces, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que empezaba ya también era como pues algo más, meter en orden más la parte de pues este desorden que estaba en estos días, ¿no? Que es interesante siempre como siempre se busca ordenar el caos, ¿no? Es decir, la sociedad somos caóticos y parece ser que siempre nos quieren mantener en una cajita cuadrada. Y luego, ¿sabes? Otra cosa que es muy interesante que de la cual me enteré para esta plática es de que no era tan popular la fiesta, ni siquiera en los Estados Unidos, la fiesta de Halloween, pero se hizo popular por una compañía de dulces. ¿Nunca han visto un dulce que sabe realmente asqueroso gringo que se llama candy corn? Que son como unos triangulitos de 3 colores. Son ricos. Pues son ricos, pero no son así deliciosos. Pero el asunto es que una de las primeras dulceras de los Estados Unidos, cuyo nombre no recuerdo en este momento, hizo la fórmula esta del candy corn, y era una cosa que se parecía a lo que ofrecían como dulce las amas de casa en cierta región de los Estados Unidos, por acá por donde estoy, en Illinois. Y entonces esta compañía hizo que las mujeres ya no tuvieran que preparar esta golosina para el día de Todos los Santos. Y entonces se empezó a hacer pues muy popular darle dulces a los niños. La compañía empezó a vender como loca, y bueno, otras compañías de dulces empezaron a entrarle, y empezaron todas como en una idea común de vamos a hacer un día de fiesta. Y así el Halloween se fue convirtiendo de una cuestión local y pequeña a una cuestión nacional que genera en Estados Unidos millones y millones de dólares ya cada no es nada año. más en Estados Unidos. Aquí en México se volvió el trick or treat en... ¿No me da mi calavera? ¿No me da mi Halloween? Sí. Que ahí justo tiene que ver también con la parte de crear una identidad, ¿no? Es decir, de buscar tradiciones en las cuales conviva la comunidad, ¿no? Que es interesante que tanto Halloween como en este caso Día de los Muertos está vinculado a esa búsqueda de un país, ¿no? México o Estados Unidos justo, de crear una identidad, una celebración compartida, ¿no? Y es interesante un poco lo que decían de la calaverita, porque es probable que la calaverita tenga que ver desde la época colonial, ¿no? De la época novohispana. La calaverita de dulce, nuestra. Más bien el pedir que te den calaverita. Que te den calaverita. Que eso tiene que ver con que se ponían unos altares, ¿no? Justo para dar como ofrenda, para que la persona que estaba en el purgatorio pudiera reducir su pena. Y entonces generalmente las personas adineradas, ¿no? Los ricos ponían unos grandes altares. Y entonces las personas que no tenían dinero iban por la calle diciendo, justo, me da para mi calaverita, ¿no? Es decir, para ellos poder poner su altar, ¿no? Y de esa manera, pues también lograr tener una cierta, digamos, pues lograr que sus familiares salieran del purgatorio. Cuando éramos niños eso era muy común, que llegara la gente, digamos, de partes de menores ingresos de la ciudad a las partes de mayor para que la gente les diera y les compartiera de lo que tenían. Y eso, pues, la neta, pues, está chido, está bien. Ya, digo, las ciudades de México ya no son así tanto. Oye, maestro, bueno. ¿Y de dónde viene la palabra Halloween? Justo viene pues es la traducción, ¿no? Al inglés All Hallows Eve. Justo, de Noche de Todos los Santos, ¿no? Que justo en ese sentido tiene el vínculo tan fuerte, ¿no? También con la religión católica. Podemos ver cómo la religión católica cristiana se convierte como en un eje constructor, ¿no? De este tipo de celebraciones, que es interesante esa característica y se apropia de manera local en diferentes partes y pues no sé si haya también un tipo Noche de Todos los Santos, ¿no? Quizás en África, Asia, que tenga características parecidas. Sería interesante ver eso. Eso sí lo seguramente, porque son culturas animistas también, muchas de ellas, entonces tendrán su manera de recibir y agradar a los espíritus. A mí no me sorprende. El valor agregado de la religión es precisamente la vida después de la vida, ¿no? Sí, esa es la promesa, ese es el producto, lo que te están vendiendo. Es un comportamiento determinado, el que des dinero a la iglesia y demás, a cambio
de la vida eterna. Y además, un gran control social, que todos se porten bien, porque si no se van a ir al infierno. Sí, y quizás un poco como ese en el carnaval, ¿no? Un día al año, 2 días al año, en el cual puedes como un poco descontrolarte, ¿no? Pero luego tienes que volver otra vez a entrar en una forma de comportamiento social aceptable. Bueno, y ahí mismo están los disfraces, correcto, ¿no? La gente se disfraza para el carnaval, hay comportamiento licencioso, alcohol, sexo y demás, pero estamos disfrazados como que no soy yo. ¿Sí? Y eso es una idea que siempre ayuda, ¿no? No fui yo. Bueno, cuéntanos rápidamente, Eduardo, tú cuando fuiste a las tesguinadas estas, donde también de pronto una vez al año arman un desmadre precioso. Digo que no tiene nada que ver con Halloween y Día de Muertos, pero es interesante. Son los rarámuri, los tarahumaras allá en Chihuahua, que de pronto hacen sus fiestas con una cosa que beben, que es como cerveza de maíz llamada tesguino, que es delicioso, pero empeda cabrón, sobre todo si te atiendes durísimo, como hice yo varias veces. Y de pronto en la tesguinada, que es la fiesta, pues todos se valen. Entonces este güey se mete con la esposa de aquel y se acaba la tesguinada y no pasó nada. Pero se quedan los rencores. Y entonces llega la siguiente tesguinada y cabrón, te metiste con mi mujer y se agarran a puta. Y acaba la tesguinada y ahí se queda. Pero vale, la bronca se queda en la tesguinada. Solamente ahí. Así es la como fiesta Las Vegas, de Halloween. Güey. Así la fiesta de Halloween. Se queda en Las Vegas. Ay, vengo de brujita nalgona y no sé qué. Ay, pues, jajaja. Ay, fue el demonio me hizo hacerlo, ¿no? Y yo creo que tiene algo que ver lo del disfraz con darnos permisos. Ya entendí. Exactamente por eso los disfraces horribles, ¿no? Horribles. Horrorosos. Que me encantan. ¡Qué horror! ¡Qué bruto! ¡Zórrales! ¡Qué buen disfraz! Bueno, y entonces, para encontrar ya y redondear esta plática, mi querido maestro, las, digamos, similitudes y las ventajas o desventajas de Halloween contra el Día de Muertos, o no contra, sino nada más contrapuntearlos. Pues yo creo que algo que no tratamos, ¿no? Que quizás, si me lo permiten, podría ser como importante, es la parte de la ofrenda, ¿no? Que eso también, de Día de Muertos, es algo importante y que ahí quizás sí haya algunos elementos que están muy vinculados a la época prehispánica, que es sobre todo la parte del olor, ¿no? Es decir, en la época prehispánica se pensaba que lo que uno ofrendaba no era realmente la sangre, ¿no? O sea, la sangre es algo que ayuda o que es un tipo de medio para dar un alimento, ¿no? Uh-huh. Pero se pensaba que lo que es etéreo, ¿no? Lo divino no puede afectar lo que es material y de forma inversa lo material no puede afectar lo divino. Okay. Entonces lo que tenía que ser uno para darle de comer a los dioses u ofrendarle algo a los dioses era algo etéreo que fuera de su misma característica y por eso sobre todo el olor, ¿no? Era algo que les encantaba. Entonces lo oloroso era algo fundamental en el culto prehispánico. El copal, ¿no? La flor de cempasúchil, ustedes la han cortado, ¿no? Y se queda oliendo las manos durante mucho tiempo cuando uno o está como oliendo o despidiendo olor constantemente. Incluso la misma comida, ¿no? Una tradición que tenemos mucho en México es la idea de que uno le da la comida, ¿no? A su difunto. Entonces, teóricamente el difunto baja, come, lo que hace es comerse esa parte etérea, esa parte que es del olor y del sabor, y uno cuando come la comida ya no tiene sabor ni olor, porque justo esa parte se la comió el difunto, y nosotros nos quedamos con lo que es nuestro, ¿no? La parte material. Entonces, esa parte viene desde época prehispánica, eso sí, y justo está presente en la parte de los altares, ¿no? Por eso ponemos cempasúchil, por eso ponemos también la comida, ¿no? Para ser y el muerto nomás se lleva la parte etérea y el resto de la fiesta se acaba el molito, lo que sea que se haya ofrendado. Sí, está chido. Y justo es como una comunión, ¿no? Como el comer con tu pariente, ¿no? Una vez, pues cada cierto tiempo. Y ahí también, pues hay otros elementos que se ponen. Hay que tener en cuenta que la ofrenda varía de cada localidad. O sea, puedes decir, los frijoles se los ha comido el muerto, pero todavía quedaron carnitas, ¿no? Fíjate que me está pasando algo muy curioso que me sucede en pocas ocasiones. Me está dando ternura a la humanidad entera. que hemos inventado, somos como niños, pues sí, que hemos inventado todas estas cosas para recordar a los seres amados que ya no están, para sentirlos cerca de alguna manera, pues a través de estos juegos. Somos como niños, güey, somos hijos de Dios, hermano, de Dios, por favor. Pues o sea, ahí está. Luego uno se lo pone a pensar, ¿no? O sea, no sé, en el caso de mis papás, ¿no? Me tuvieron a los 30 años, 20 y tantos, y pues uno se pone a pensar, ¿qué sabían mis papás a los 20 y tantos, 30 años, ¿no? O sea, si yo soy más grande y aún estoy así como... entendiendo qué pasa,
¿no? Ahora los papás de uno que lo tuvieron cuando eran jóvenes, ¿no? Pues estaban igual de perdidos que uno, ¿no? Entonces, pues justo esta parte de tratarle de dar sentido a lo que estás viviendo, ¿no? Sin tener realmente idea qué es lo que está pasando, pues está desde Día de Muertos y muchas otras celebraciones. Y ya cuando medio le entiendes, te mueres. Sí, además para colmo, ¿no? Ya cuando le entendiste el chiste, es como... Pues así andamos por el mundo, como almas en pena, buscándole sentido y tratando de, pues, sentir ese amor de los que están y de los que ya se fueron. Así que por eso tenemos el Día de Muertos, por eso tenemos Halloween. Así que disfrútenlo y diviértanse, cabrones, porque un día nos vamos a morir. Gracias, ¿no?, a todos los muertos que estuvieron escuchando esta transmisión. De verdad. Es un honor contar con todos ustedes. ¿De qué se van a disfrazar este Día de Muertos? A ver, maestro, adelante. Yo pensaba disfrazarme de indigente para que me pongan el mugroso. No, te van a hacer coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, en realidad. Pero bueno, exacto. Yo me voy a disfrazar de valero. ¿Otra vez? Sí, de valero. Desnudo, voy a entrar con un dedo metido por el culo y echando maromas. Maestro, ¿tú de qué te vas a disfrazar? Pues, aún no lo pienso, pero, pues, me quedaré eso como tarea. Pues te puedes disfrazar de bebé, maestro, para ver si alguien te regala un mameluco. Ándale, nomás te pones un pañalito que diga vas y ya con eso. Gracias, maestro, de verdad, por venir a jugar con nosotros, por tener esta plática e ilustrarnos un poco acerca de qué son estas dos celebraciones y de dónde vienen, con las cuales nos divertimos tanto. No, al contrario, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, si me lo permiten, también algo que nos faltó es la parte de la calaverita, ¿no? Con la que ustedes iniciaron, y además yo me di la libertad de escribirle una a ustedes. Venga. Una parte ¡qué chingón! ¡A ver! Especial, ¿no? Entonces, bueno, la calaverita dice así: en un estudio vibrante muy lejano, Eduardo y José Ramón, dúo insano, hablaban en la corneta sin rencor, creando risas, bromas con fervor. La muerte, ansiosa, de risa se doblaba. Al escuchar sus chistes, nada la aterraba. Decidió un día visitar a estos dos señores a ver si con sus chistes calmaba sus dolores. Se presentó la calaca, sonriente y decidida. A estos locutores su final venía enseguida. Pero espera, gritó Eduardo con voz pausada. Primero una broma antes de la jornada. José Ramón, valiente, con micrófono en mano, le dijo a la parca: estás en un programa muy sano. Una charla contigo, oh dama huesuda, nos dará rating con una queja aguda. La flaca, entretenida, decidió participar. En la corneta se puso a conversar. Las horas volaron entre chistes y carcajadas. La muerte se olvidó de almas desgarradas. Finalmente la muerte, ya amiga y confidente, decidió dejarlos hallando su humor inteligente. Ustedes dos, dijo, son realmente especiales. Hagan reír al mundo en estos tiempos mortales. Y así Eduardo y José Ramón salieron avante, burlando a la muerte con humor delirante. La corneta siguió, entre bromas y verdad, compartiendo risas en toda la eternidad. Maestro, qué favor nos haces, de verdad. Muchas gracias, maestro, por tan inmerecido de verdad homenaje a través de una calaverita. Eres muy, muy, muy amable, maestro. Muchísimas gracias. Nunca me habían hecho una. Está fregoncísima, me encantó. Calaverita, ¿no? De verdad. Sí, bueno, sí, calaverita, maestro. Sí, eso sería un terror. Bueno, pues Avan Flores estuvo con nosotros, arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y además de todo, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional. Oye, ¿dónde te puede buscar la gente para oír una plática? No sé, para que los guíes a lo mejor en alguna visita. ¿Dónde te buscan? Pues yo doy clases en la UNAM, ¿no? Tengo una serie de cursos en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE de la UNAM, que ahí hay clases para el público general, ¿no? Yo doy de arte, pero hay de literatura, de historia, ¿no? Es decir, que abarcan una serie de temas de cultura mexicana que están abiertos para todo el público que los quiera tomar, y también hay cursos en línea para quienes para quienes están escuchando en otras partes de Latinoamérica, ¿no? También las pueden tomar de forma virtual algunas de estas clases. Entonces ahí, con todo gusto, pues son muy bien recibidos y esperemos encontrarlos por allá. Maestro, gracias de verdad. Qué amable eres. Buenísima la calaverita y buenísima la plática. Muchísimas gracias. Y pues ahí nos vemos en el infierno a todos. Exacto. en Mictlán. Mictlán. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.